Dicen que no hay amor más puro que el de una madre hacia sus hijos. Yo lo creí con cada fibra de mi cuerpo. Viví convencida de que, si les daba todo lo que tenía, mi tiempo, mi juventud, mi salud, hasta mis sueños, ellos jamás me soltarían la mano. Pensaba que mi entrega sería suficiente para blindar mi vejez contra la soledad, contra el frío del abandono. Me equivoqué. Hoy escribo estas palabras desde un cuarto que no es mío, con las paredes desnudas y un colchón prestado, preguntándome cómo llegué aquí. El eco de mi propia respiración me recuerda que estoy sola. Ya no están los gritos de mis hijos corriendo por el pasillo, ni sus manos pequeñas buscando refugio en las mías. Tampoco las voces adultas que, alguna vez, me dijeron, gracias, mamá, por tanto. Todo eso se deshizo como polvo entre los dedos, justo en el momento en que ellos descubrieron lo que yo había escondido durante décadas, mi fortuna. Y lo irónico es que no era una fortuna cualquiera. No eran unos simples ahorros guardados bajo el colchón. Era una herencia que nunca busqué, que jamás pedí, pero que la vida puso en mis manos como un secreto incómodo, un peso que decidí ocultar porque temía que me cambiara, que los cambiara a ellos. No quería que mis hijos me vieran como un saco de oro, sino como lo que soy, su madre. Sin embargo, el día en que lo supieron, todo se quebró. Nunca olvidaré la mirada en los ojos de Luis, mi primogénito, cuando abrió aquella carta que guardaba en el fondo de un cajón secreto. Sus pupilas ya no tenían brillo de hijo, sino un hambre que me atravesó el alma. Luego vino Laura, mi niña, a quien creí más noble. Fue peor. Ella no gritó ni discutió, sonrió. Una sonrisa helada, calculadora, que me erizó la piel. Lo que siguió después fue rápido, como una tormenta que no da tiempo a resguardarse. Fui desalojada de mi propia casa, traicionada con papeles que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Y ellos me dejaron en la calle, como si mi sacrificio jamás hubiese existido. Ahora me pregunto, ¿fue mi error amarlos tanto? ¿O fue su ambición la que me condenó? Pero lo que ellos ignoran, y aquí comienza mi verdadera historia, es que aún con las manos vacías, no me han vencido. Conozco secretos que nadie imagina, y estoy dispuesta a usarlos. Porque si me arrebataron todo, yo también sé cómo despojarles lo que más valoran, la ilusión de haber ganado. Dicen que lo peor que puede hacer una madre es esperar gratitud. Que una madre da porque ama, porque su instinto se lo ordena, porque no hay otra manera de ser madre que entregarse hasta la última gota de sangre. Yo lo creí durante más de 50 años. Creí que el sacrificio tenía un eco invisible que, tarde o temprano, regresaría a mí en forma de cariño, de compañía, de respeto. Lo que nunca imaginé es que ese eco se transformaría en silencio, en traición, en la cruel indiferencia de aquellos por quienes yo habría muerto sin dudarlo. Aún recuerdo el olor a café quemado aquella mañana. Era un martes cualquiera, o al menos eso parecía. Había pasado la noche ordenando papeles viejos en el desván. No buscaba nada en particular, solo quería distraerme, matar el insomnio que desde hacía meses me apretaba el pecho. Entre cajas polvorientas encontré una carpeta de cuero, más vieja que yo misma, con mi nombre escrito en letras que apenas se leían, María de los Ángeles Robledo. La reconocí al instante. Esa carpeta había estado guardada en la casa de mi padre desde que yo era niña. Él murió cuando yo tenía apenas 20 años, y junto a su ataúd, mi madre me susurró que lo que había dentro de aquella carpeta debía permanecer oculto, incluso de mí misma, hasta que estuviera preparada. Nunca quise abrirla. Durante décadas la escondí, primero en un armario, luego en el desván, como si temiera que al mirarla me tragara un destino que no era mío. Pero esa noche el insomnio fue más fuerte. La abrí. Dentro había documentos notariales, escrituras, certificados de acciones, todo a nombre de mi padre, y al final una carta dirigida a mí. Hija, esta herencia es tuya. No la uses como arma ni como escudo. Es una prueba, un secreto y una maldición. Cuídala de los ojos ajenos, porque puede ser tu salvación o tu condena. Me quedé helada. No supe qué hacer. Durante toda mi vida había vivido con lo justo, convencida de que era lo correcto, trabajar, criar, alimentar, educar a mis hijos. Ahora, a los 63 años, descubría que era dueña de una fortuna que nunca había pedido. No quería contarlo, pero el destino me jugó su primera trampa. Luis, mi primogénito, subió al desván esa misma mañana buscando unas herramientas.
Me sorprendió con la carpeta abierta sobre mis piernas. Sus ojos se clavaron en los papeles como un animal oliendo la presa. ¿Qué es eso, mamá? Preguntó con una calma que me pareció falsa. Intenté cerrar la carpeta, balbucear una excusa, pero él ya había visto lo suficiente. Son cosas de tu abuelo, dije, bajando la mirada. Él tomó los documentos con una rapidez que me asustó. Los repasó en silencio, y cuando levantó la vista, ya no vi a mi hijo. Vi a un hombre endurecido por la ambición. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Su voz sonaba acusadora, como si le hubiera robado algo. Porque no quería que esto nos cambiara. Porque no es dinero ganado con nuestras manos, sino con secretos que ni yo entiendo del todo. Pero mis palabras no sirvieron. Esa misma tarde se lo contó a Laura, mi hija menor, la niña que yo había creído más sensible, más noble. Ella no reaccionó con sorpresa ni con enojo. Sonrió. Una sonrisa helada, de esas que uno jamás espera ver en un hijo. Entonces no tenemos por qué preocuparnos más por nada. No entendieron, o no quisieron entender, que yo había guardado ese secreto para protegerlos. Porque sabía que la codicia no respeta la sangre. Los días siguientes fueron un torbellino. Abogados que yo nunca había contratado comenzaron a aparecer en mi casa. Documentos que no recordaba haber firmado empezaron a circular. Y mis hijos, mis propios hijos, me hablaban con un tono que nunca había escuchado en ellos, condescendiente, frío, calculador. Mamá, no te preocupes. Solo necesitamos tu firma para organizar mejor las propiedades. Decía Luis mientras deslizaba un papel hacia mí. Mientras, Laura me acariciaba la mano y añadía: Es por tu bien. No queremos que te estreses con estas cosas. Yo, ingenua, firmé, confié, porque aún en medio de mis dudas, me repetía, son mis hijos. Ellos nunca me harían daño. Me equivoqué. Un mes después, descubrí que mi casa ya no estaba a mi nombre, que mi cuenta bancaria estaba vacía, que mis joyas, las pocas que había heredado de mi madre, habían desaparecido. La escena final fue grotesca. Una mañana, mientras preparaba café, escuché golpes en la puerta. Eran dos hombres con trajes grises. Tenían órdenes de desalojarme. Yo reí, creyendo que debía tratarse de un error. Pero detrás de ellos apareció Luis, con Laura a su lado. Es lo mejor, mamá. Necesitamos administrar todo correctamente. Me sacaron de mi propia casa con una maleta en la mano. Ni siquiera me dejaron despedirme de mis recuerdos. Ese día comprendí que el amor no siempre basta, y que hasta los hijos pueden convertirse en verdugos cuando la ambición les ciega el corazón. Pero también entendí otra cosa: si me arrebataron todo, no significa que hayan ganado. Porque lo que ellos ignoran es que en esa carpeta había algo más. Algo que no vieron. Algo que puede cambiarlo todo. Y yo estoy dispuesta a usarlo. Por favor, suscríbete a mi canal si consideras que debería vengarme de mis hijos. La noche después del desalojo, el mundo me pesaba en los hombros. Caminaba sin rumbo, arrastrando la maleta como si fuese un ataúd que guardaba los restos de mi vida. La lluvia me empapaba, y cada paso en el asfalto mojado resonaba como una sentencia. No sabía a dónde ir. Mis hijos me habían cerrado las puertas, y yo no tenía amigos cercanos a quienes pedir ayuda. Había vivido tanto tiempo para ellos, que me había olvidado de mí misma. Llegué a una pensión barata en la periferia. El cuarto olía a humedad y a cigarrillo viejo. Me recosté sobre el colchón duro, cerré los ojos, y por primera vez en muchos años, lloré hasta quedarme dormida. Al amanecer, algo me despertó, una idea que me atravesó como un relámpago. Recordé que, antes de que Daniel me arrebatara la carpeta, yo había escondido una hoja, una sola, doblada con cuidado y metida en el bolsillo de mi bata. En medio de la confusión y del dolor, la había olvidado, hasta ese momento. Me levanté de golpe, rebusqué entre mis pocas pertenencias y allí estaba, el papel amarillento, con la letra de mi padre. No era un documento legal, no hablaba de propiedades ni de cuentas bancarias. Era un mapa. No un mapa común, sino un croquis trazado a mano, con referencias que solo alguien de la familia podría reconocer: la vieja iglesia donde me bautizaron, el puente de madera donde aprendí a pescar con él, y finalmente, un símbolo que no entendí del todo, una estrella dibujada en la esquina del cementerio del pueblo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
¿Qué había querido ocultar mi padre allí? ¿Y por qué me había advertido de que esa herencia podía ser mi salvación o mi condena? Lo primero que pensé fue en contárselo a Daniel y a Laura, en pedirles que se detuvieran, que recapacitaran. Pero luego me reí de mi propia ingenuidad. ¿Qué sentido tenía? Ellos ya me habían despojado de todo. No les interesaba mi bienestar, sino el poder. Guardé el mapa en mi bolso, como quien protege un arma secreta, y decidí que debía descubrir sola lo que significaba. Los días siguientes fueron de pura sobrevivencia. Vendí mi anillo de bodas para pagar algunas noches más en la pensión. Trabajé limpiando casas para poder comer. Cada día mi cuerpo se sentía más cansado, pero dentro de mí había una llama encendida, la certeza de que ese mapa era la clave de algo que mis hijos no podían imaginar. Una tarde, mientras fregaba un piso ajeno, escuché a dos mujeres hablar de mí. No sabían que yo estaba cerca. ¿Supiste lo de María Robledo? Sí, la dejaron en la calle los hijos, con todo lo que hizo por ellos. Dicen que tenía dinero guardado, pero que se lo quitaron todo. Me ardieron los ojos, no de vergüenza, sino de rabia. Era cierto. Me habían quitado lo visible, pero no lo invisible. Decidí que había llegado el momento de volver al pueblo donde nací. El viaje fue largo, con trasbordos y esperas, pero cuando bajé del autobús, me recibió el mismo aire húmedo y frío de mi infancia. Las calles de piedra, las casas con tejas rojas, el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Todo parecía detenido en el tiempo, como si esperara que yo volviera para cumplir un destino pendiente. Fui directo al cementerio. El mapa no dejaba lugar a dudas. La estrella estaba marcada justo en una esquina olvidada, donde la maleza crecía entre lápidas viejas. Me arrodillé en la tierra húmeda, palpando entre raíces y piedras, y sentí algo duro. Era una caja metálica, oxidada, cerrada con un candado que se dio fácilmente bajo una piedra. Dentro había varios cuadernos de tapas negras, envueltos en una tela descolorida. Los abrí con manos temblorosas. No eran diarios comunes. Eran registros. Detalles de negocios oscuros, nombres de políticos, fechas, sumas de dinero, transacciones ilegales que mi padre había documentado meticulosamente. Comprendí, de golpe, el peso de sus palabras: puede ser tu salvación o tu condena. Tenía en mis manos un arsenal. No de armas, sino de información. Papeles que podían derribar reputaciones, arruinar carreras, exponer secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. Me quedé sentada bajo la lluvia, con el corazón acelerado, entendiendo que aquel legado no era solo una fortuna material. Era poder. Y yo, que había sido despojada de todo, tenía ahora la pieza que podía cambiar el juego. Esa noche me hospedé en una posada del pueblo. Apenas pude dormir. Pensaba en Daniel y en Laura. Ellos creían haber ganado. Creían que me habían reducido a una mujer vieja y derrotada, sin más futuro que la miseria. No sabían que en mi bolso cargaba la semilla de su ruina. Al amanecer, me miré en el espejo. Tenía las ojeras marcadas, las arrugas más profundas, el cabello despeinado. Pero en mis ojos había algo nuevo: decisión. Si ellos me habían dejado en la calle, yo les devolvería la traición multiplicada. Porque nadie, ni siquiera mis hijos, debía olvidar que una madre, cuando es herida, también sabe morder. Nunca me había sentido tan poderosa y tan vulnerable al mismo tiempo. Los cuadernos de mi padre estaban allí, en mi bolso, como dinamita lista para estallar. Pero yo no era una experta en nada de eso, ni en leyes, ni en política, ni en cómo manejar secretos que podían destruir familias enteras. El miedo me roía, pero al mismo tiempo sentía una adrenalina que no recordaba haber experimentado desde que era joven. La vida me había quitado todo, sí, pero también me había dado una oportunidad que mis hijos jamás sospecharían. La pregunta era, ¿qué hacer ahora? Pasé 2 días enteros leyendo aquellos registros. Mi padre había anotado con precisión de relojero nombres de empresarios, jueces, banqueros, cantidades absurdas de dinero, pagos disfrazados de donaciones, favores intercambiados en silencio. Era como mirar el esqueleto podrido de un sistema que se mantenía en pie gracias al silencio de gente como él. En medio de mis lecturas, empecé a notar algo, un nombre que se repetía varias veces: R. Gutiérrez. Siempre acompañado de sumas grandes, siempre relacionado con proyectos turbios.
El apellido me era familiar, pero no lograba ubicarlo. Hasta que recordé. Roberto Gutiérrez, el actual alcalde de mi ciudad. El mismo hombre que había sonreído tantas veces en la televisión prometiendo justicia, progreso y seguridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo tenía pruebas que podían hundirlo. Y entonces me di cuenta de algo más. Si había alguien que podía ayudarme a entender el alcance de estos cuadernos, no era un abogado, demasiado arriesgado, ni un familiar, ya no tenía en quien confiar. Tenía que ser alguien que supiera moverse en las sombras, alguien con nada que perder. Fue en esa búsqueda que lo encontré a él. Me crucé con Julián en la estación de autobuses, casi por casualidad. Era un hombre de unos 40 años, con barba descuidada y una mirada astuta. Lo reconocí al instante. Había sido amigo de Daniel en la adolescencia, el típico muchacho rebelde que nunca encajó. Recordaba vagamente que había tenido problemas con la justicia, pero también sabía que no era mal corazón. Solo un hombre marcado por la vida. Señora María, ¿usted por aquí? Hace años que no la veía. Intenté sonreír, aunque me temblaban los labios. La vida me ha traído de vuelta al pueblo, Julián. Conversamos un rato. Le conté, sin entrar en demasiados detalles, que mis hijos me habían traicionado. Él bajó la cabeza, murmurando maldiciones que parecían salirle del alma. Nunca confié en Daniel. Siempre fue ambicioso, capaz de pisar a cualquiera. Me ofreció un café en un local cercano. Yo dudé, pero al final acepté. Había algo en su mirada que me inspiraba más confianza que la sonrisa de mis propios hijos. Quizás porque él no tenía nada que ganar conmigo. Mientras bebíamos, decidí dar un paso arriesgado. Saqué uno de los cuadernos del bolso y se lo mostré. Necesito que me diga si entiende lo que hay aquí. Julián lo hojeó con rapidez, y en su rostro vi una mezcla de sorpresa y respeto. Señora, ¿sabe lo que tiene en las manos? Esto es dinamita. Esto puede hacer caer a medio mundo. Lo sé, respondí, con un nudo en la garganta. Pero no sé qué hacer con ello. Él me miró fijo, inclinándose hacia mí. Si esto llega a las personas equivocadas, usted corre peligro. Pero si lo usa bien, puede recuperar todo lo que le quitaron. Incluso más. Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Recuperar? ¿Venganza? ¿Justicia? No sabía bien qué era lo que quería. Lo único que sabía era que no iba a morir en la miseria, olvidada, después de haberlo dado todo. Julián se ofreció a ayudarme. No gratis, claro, aunque tampoco me pidió dinero. No se equivoque, señora. Yo no soy un santo, pero tampoco me gustan los abusos. Si sus hijos la dejaron en la calle, merecen una lección. Y yo, bueno, yo sé cómo moverme donde usted no puede. Acepté, no porque confiara ciegamente en él, sino porque ya no tenía otra opción. Esa noche, en la habitación de la pensión, hice una promesa silenciosa. Usaría esos cuadernos, no para volver al pasado, porque ese ya estaba perdido, sino para construir un futuro donde mi voz volviera a pesar. Mis hijos pensaban que yo era débil, que me habían destruido. Lo que no sabían era que cada página de aquellos cuadernos era un arma, y que ahora tenía a Julián como cómplice. Y si algo me quedaba claro, era esto. Ya no se trataba solo de recuperar lo que me pertenecía. Se trataba de demostrarles que una madre traicionada es capaz de convertirse en su peor pesadilla. Julián no perdió el tiempo. Desde el momento en que acepté su ayuda, tomó los cuadernos con una seriedad que me sorprendió. Los revisaba como si fueran un tesoro maldito, con guantes improvisados y una cautela casi obsesiva. Aquí hay material suficiente para negociar con medio país, pero también para que la quieran silenciar a usted, para siempre. Aquella frase me erizó la piel. Nunca había pensado que todo esto podía costarme la vida. Yo había vivido siempre en un mundo sencillo: trabajar, criar a mis hijos, pagar cuentas. Ahora estaba pisando un terreno donde la lealtad se compraba y la traición se pagaba con sangre. ¿Qué sugieres que hagamos?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. Primero, entender quién puede beneficiarse de esta información. Segundo, asegurarnos de que usted no sea la única que la tiene. Si se sabe que estos cuadernos están en sus manos, se volverá un blanco fácil. Me recomendó hacer copias, digitalizarlos, guardarlos en sitios distintos. Yo no entendía mucho de tecnología,
Pero él sí. Lo observaba trabajar en un viejo portátil, escaneando cada página con paciencia, mientras yo no podía dejar de pensar en Daniel y Laura. Habrían imaginado que, al sacarme de mi casa, estaban despertando en mí un lado que ni yo conocía. ¿Habrían sospechado que esa mujer que ellos despreciaron aún podía alzarse contra ellos? Pasaron unos días de calma tensa, hasta que llegó la primera señal de peligro. Una noche, al volver a la pensión, encontré mi cuarto revuelto, el colchón abierto, las pocas prendas de ropa desparramadas, mi bolso registrado. Me quedé helada. Solo había una explicación. Alguien sabía que yo tenía algo valioso. Me acerqué al dueño de la pensión, un hombre hosco que rara vez hablaba más de lo necesario. ¿Alguien entró a mi cuarto? Pregunté. Él se encogió de hombros. Yo no vi nada, pero esta tarde rondaron 2 tipos en coche negro. Preguntaron por usted. No me gustó la pinta que tenían. Sentí un nudo en la garganta. Corrí al escondite improvisado que había hecho bajo una tabla suelta del suelo y respiré con alivio al ver que los cuadernos seguían allí. No los habían encontrado. Esa noche, cuando vi a Julián, se lo conté todo. Su reacción fue inmediata. Se lo dije. Esto es peligroso. Ya saben que usted tiene algo. Y créame, no van a detenerse hasta quitárselo. ¿Quiénes son? Mire, señora, estos papeles tocan a gente grande. Políticos, empresarios, incluso policías. Si alguien filtró que los tiene, significa que sus propios hijos pudieron hablar más de la cuenta. La idea me golpeó como un martillazo. ¿Daniel? ¿Laura? ¿Habían sido ellos los que me expusieron, aun sabiendo el riesgo que corría? Era posible. Después de todo, ¿qué otra explicación había para que hombres desconocidos me buscaran con tanta precisión? Julián fue claro. Necesitamos movernos. No puede seguir aquí. Debemos preparar un plan, usar esta información a nuestro favor. Pero antes, hay que dar un golpe de advertencia. ¿Advertencia? Sí. Si vamos directo al ataque, nos aplastarán. Pero si soltamos un fragmento, algo que huela a amenazas sin mostrar todas las cartas, tal vez logremos ganar tiempo. No dormí esa noche. Pensaba en la palabra que él había usado, golpe. Yo, una mujer que había pasado su vida cuidando, protegiendo, ahora iba a convertirme en alguien capaz de usar la información como un arma. Al amanecer, Julián me mostró lo que había hecho. Había seleccionado una página de los cuadernos donde aparecía el nombre del alcalde Roberto Gutiérrez vinculado a un soborno. La había escaneado y enviada, de forma anónima, a un periódico digital. Esto es apenas una chispa, pero va a encender fuego. Tenía razón. En cuestión de horas, el sitio de noticias publicó un artículo insinuando corrupción en la alcaldía. No mostraban la prueba completa, solo una parte, lo suficiente para que la duda se instalara en la opinión pública. Esa misma tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, escuché a la gente murmurar. ¿Viste lo del alcalde? Dicen que está implicado en algo sucio. Me invadió una mezcla de miedo y poder. Yo, la mujer despojada, había puesto a temblar a un hombre que parecía intocable. Pero el precio no tardó en llegar. Al caer la noche, recibí una llamada en el teléfono viejo que había comprado en la terminal. Una voz grave, sin presentarse, habló directamente. Sabemos lo que hiciste. Deja de jugar con fuego, María Robledo. O terminarás enterrada junto a tu padre. Me quedé helada. Nadie debía saber que yo estaba en ese pueblo, mucho menos mi número de teléfono. Eso significaba una sola cosa, me estaban vigilando. Colgué con las manos temblorosas. Por un momento quise huir, dejar todo, escapar con lo puesto y olvidar los cuadernos. Pero luego recordé el frío de aquella mañana en que mis hijos me habían echado a la calle. Recordé el vacío en sus ojos, la traición. No iba a retroceder. Esa llamada no era una advertencia, era una declaración de guerra. Y yo estaba dispuesta a pelear. Después de aquella llamada, el miedo me acompañaba como una sombra. Cada paso en la calle, cada mirada extraña, me hacía sentir vigilada. Julián insistía en que era normal, señal de que lo que tenemos es valioso. Pero yo, en el fondo, sabía que aquello era una amenaza real, y que, tarde o temprano, intentarían silenciarme. Una tarde,
mientras revisábamos los cuadernos en la habitación de la pensión, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Julián levantó la vista, serio, y con una seña me pidió que no hablara. Abrió con cautela. Al otro lado, para mi sorpresa, no había hombres trajeados ni matones enviados por el alcalde. Eran ellos, Luis y Laura, mis hijos. Me quedé sin aire. El tiempo pareció detenerse. Laura, impecable como siempre, con su cabello recogido y un perfume caro que impregnó la habitación al instante. Luis, más robusto, con esa mirada autoritaria que tanto se había endurecido en los últimos años. Mamá, tenemos que hablar. Julián se interpuso, cruzando los brazos. Ella no tiene nada que hablar con ustedes. ¿Y tú quién diablos eres? Soy quien está evitando que la terminen de destruir. Me puse de pie, temblando. La voz me salió débil, pero firme. ¿Qué hacen aquí? ¿No fue suficiente con lo que hicieron? Laura suspiró, como si hablara con una niña caprichosa. Mamá, las cosas no son como crees. Sí, tomamos decisiones difíciles, pero fue para protegerte. ¿Protegerme? Me sacaron de mi casa, me dejaron en la calle. ¿Eso es protección? Mamá, escucha. Sabemos que tienes algo. Alguien nos lo dijo. Unos papeles, unos cuadernos. Eso no es un juego. Estás en peligro y puedes ponernos en peligro a todos. Entréganoslos y prometemos arreglarlo. Mi sangre hervía. Entonces era cierto. Ellos habían hablado. Eran ellos quienes habían abierto la puerta para que esas manos oscuras me buscaran. ¿Quién les dijo? Pregunté con un hilo de voz. Se miraron entre ellos, incómodos. Laura respondió. No importa. Lo importante es que entiendas que no puedes manejar esto sola. Qué conveniente. La abandonan, la despojan, y ahora vienen a hacerse los salvadores. Esto es asunto de familia. Tú no tienes nada que ver aquí. Pues parece que ahora sí. Porque si no fuera por mí, su madre ya estaría muerta. El silencio se volvió espeso. Mis hijos no esperaban esa respuesta. Yo, en medio de los tres, sentí que mi corazón iba a estallar. Basta, dije al fin, levantando la voz. No vine a esta vida a suplicar amor de nadie, ni siquiera de ustedes. Si quieren estos cuadernos, tendrán que matarme. La palabra matarme resonó en el aire como un trueno. Laura palideció. Luis, en cambio, apretó los puños. No seas dramática, mamá. No entiendes lo que está en juego. Al contrario. Por primera vez en mi vida, entiendo demasiado bien. Hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente, Laura dio un paso atrás. Piénsalo. Si decides entregarnos los papeles, podemos arreglarlo juntos. Todavía no es tarde. Se dieron media vuelta y salieron, dejando la puerta abierta tras ellos. Yo me derrumbé en la silla, con las manos temblorosas. Julián cerró con llave, maldiciendo en voz baja. Se lo advertí, señora. Sus hijos no van a detenerse. Ya no la ven como madre, la ven como obstáculo. Las lágrimas me nublaron la vista. Lo sabía. En el fondo siempre lo supe, pero escucharlo en voz alta fue como una puñalada. Esa noche, Julián y yo hablamos hasta el amanecer. Él insistía en que debíamos usar los cuadernos para atacar de frente, exponer más pruebas, destapar más nombres, provocar un escándalo que hiciera imposible que me tocaran sin levantar sospechas. Yo dudaba. Parte de mí seguía deseando que mis hijos recapacitaran, que volvieran a ser aquellos niños que corrían hacia mis brazos buscando consuelo. Pero otra parte, cada vez más fuerte, sabía que ese tiempo se había acabado. Tiene que decidirse. O pelea, o se rinde. Pero si se rinde, la van a aplastar. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me hablaba sin disfraces. Me levanté, tomé uno de los cuadernos y lo abrí justo en una página donde aparecía el nombre de un juez muy conocido, acompañado de cifras escandalosas. De acuerdo. Vamos a pelear. Y en ese instante, comprendí que ya no había marcha atrás. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Los cuadernos ya no eran solo un secreto heredado, eran mi única arma contra quienes me habían arrebatado todo, incluso contra mis propios hijos. Julián trabajó toda la noche en su viejo portátil, seleccionando fragmentos precisos.
Esta vez no se trataba de una insinuación en un periódico digital. Íbamos a soltar pruebas concretas, lo suficiente para encender un escándalo mediático que nadie pudiera apagar. La clave es la dosis. No podemos mostrar todo de golpe. Si soltamos demasiado, nos arrinconan rápido. Pero si damos pequeñas mordidas, cada vez más grandes, los tendremos corriendo detrás de nosotros. Me quedé observándolo, con una mezcla de nervios y asombro. Nunca me imaginé en ese papel, una mujer de 63 años, planificando ataques como si estuviera en medio de una guerra secreta. El objetivo elegido fue el juez Morales, un hombre venerado en la ciudad por su supuesta integridad. En los cuadernos, su nombre aparecía junto a sumas escandalosas de dinero recibidas a cambio de fallos favorables. Julián preparó un dossier con copias escaneadas y un texto anónimo. Lo envió a 3 medios distintos y a un blog de investigación que tenía fama de no venderse por sobornos. Ahora esperamos. La espera fue corta. En menos de 24 horas, la noticia ya circulaba. Juez Morales señalado por sobornos millonarios. Los canales de televisión repetían las imágenes de él entrando a los tribunales, mientras periodistas le lanzaban preguntas que él esquivaba con sudor en la frente. Sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Yo, la mujer expulsada de su casa, había puesto de rodillas a un hombre que parecía intocable. Pero la euforia duró poco. Esa misma tarde, cuando salí de la pensión para comprar pan, noté algo extraño. Un coche oscuro estaba estacionado frente a la esquina. El motor encendido. 2 hombres dentro, mirándome sin disimulo. Seguí caminando, fingiendo calma, pero el corazón me retumbaba en los oídos. Detrás de mí, escuché cómo arrancaban y avanzaban lentamente. Apuré el paso. Giré en una calle estrecha, luego otra. El coche doblaba detrás de mí, despacio, como un animal acechando a su presa. Cuando llegué a la puerta de la pensión, ya estaba sudando frío. Subí corriendo a la habitación, cerré con llave y me dejé caer contra la pared. Julián me encontró así, con los ojos desorbitados. Nos están siguiendo, dije, casi sin aliento. Él maldijo en voz baja y corrió a asomarse por la ventana. Asintió con gravedad. Esos no son curiosos. Nos tienen fichados. Esa noche no dormimos. Julián insistió en cambiar de lugar, pero yo no quería seguir huyendo. Sentía que, si corría una vez más, perdería la poca dignidad que me quedaba. ¿Qué propones entonces? Preguntó él, cansado, con las ojeras hundidas. Resistir, dije, con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Ellos creen que soy débil, que soy una vieja inútil. Pero no me van a callar. Mis palabras parecieron devolverle energía. Se sentó frente a mí y esbozó una sonrisa torcida. Tiene más agallas que muchos hombres que conozco, señora. La tensión se multiplicó en los días siguientes. Cada vez que salíamos, había ojos siguiéndonos. El dueño de la pensión empezó a poner mala cara, hasta que una mañana nos pidió que nos fuéramos. Nos encontramos en la calle con las maletas y los cuadernos, sin un lugar seguro. Fue Julián quien tuvo la idea. Conozco a alguien. No es de fiar al 100%, pero nos puede dar techo por unos días. Lo seguí por calles que olían a humedad y grasa. Terminamos en una vieja carpintería abandonada en la periferia. Allí nos recibió un hombre mayor, encorvado, con manos ásperas. Julián, ¿qué me traes ahora? El viejo gruñó, pero al final nos dejó entrar. Nos instalamos en una habitación polvorienta, con un colchón tirado en el suelo y apenas una lámpara. No era cómodo, pero era refugio. La tensión no me dejaba respirar. Cada ruido afuera me hacía imaginar que alguien irrumpía a disparar. Pero al mismo tiempo, la llama dentro de mí seguía encendida. Ya no era solo miedo. Era determinación. 2 días después, Julián entró a la habitación con el rostro iluminado. Funcionó. El juez Morales renunció. La prensa está enloquecida. La gente pide una investigación. Tomé el aparato en mis manos y vi los titulares. El escándalo era real, imposible de ocultar. Sentí lágrimas arderme en los ojos. Entonces si podemos, susurré. Si podemos devolverles lo que me hicieron. Pero en cuanto pronuncié esas palabras, una certeza me atravesó. Mis hijos no tardarían en volver. Ellos también estarían siguiendo cada noticia.
Y si los cuadernos se convertían en armas, Luis y Laura harían lo imposible por arrebatármelos. No era una suposición. Era una sentencia. El eco de la renuncia del juez Morales todavía resonaba en todos los noticieros cuando mis hijos regresaron. No llamaron, no advirtieron, simplemente aparecieron en la carpintería abandonada, como si hubieran seguido nuestras huellas hasta ese escondite miserable. Era de noche. Julián y yo repasábamos las páginas del siguiente golpe cuando escuchamos pasos firmes acercándose por el pasillo. Me puse de pie de inmediato, la sangre me hervía de presentimiento. La puerta se abrió sin permiso y allí estaban otra vez, Laura impecable, Luis con ese aire de autoridad que ya no reconocía como el de mi hijo. Mamá, tenemos que hablar. Ya tuvieron su oportunidad de hablar. La dejaron en la calle. ¿Qué más quieren? No venimos a pelear. Venimos a proponer. ¿Proponer? Después de lo que hicieron, lo único que espero de ustedes es distancia. Mamá, entiende. No eres consciente del fuego en el que te metiste. Lo que publicaste del juez Morales es apenas la superficie. Esto va mucho más allá de la corrupción política. Hay dinero de carteles, de empresarios intocables. Si sigues exponiéndolos, te van a matar. Lo miré a los ojos, buscando aunque fuera una chispa del hijo que crié con tanto esfuerzo. No encontré más que un hombre endurecido, calculador. Ya me intentaron matar al dejarme en la calle, repliqué, la voz quebrada pero firme. Esa herida no se me olvida. Laura dio un paso adelante. Su tono fue distinto, casi suplicante. Mamá, no queremos tu mal. De verdad. Sí, cometimos errores, y lo acepto. Pero ahora queremos ayudarte. Entréganos los cuadernos. Tenemos contactos que pueden guardarlos, negociarlos, protegerte. ¿Protegerla? Ustedes son la amenaza. Si tienen esos cuadernos, se los venderán al mejor postor. Mamá, te ofrezco seguridad. Casa, dinero, una vida tranquila. Olvídate de esta guerra. Entrégame los cuadernos y me encargaré de que nadie te toque. Me quedé helada. Era la primera vez que mi propio hijo me ofrecía comprar mi silencio, como si fuera una mercancía más. ¿Así me ven? Pregunté, con lágrimas en los ojos. ¿Como un estorbo que puede venderse al precio correcto? Luis apretó la mandíbula, incapaz de responder. Laura bajó la mirada, como si hubiera una pizca de vergüenza. En ese instante entendí algo. Mis hijos ya no eran mis hijos. Eran piezas de ese mismo engranaje que me había expulsado, corrompidos por la ambición, atrapados en una red de poder que yo había destapado sin querer. El silencio se hizo insoportable. Fue Julián quien lo rompió. Salgan de aquí. Ahora. Luis lo miró como quien evalúa a un insecto antes de aplastarlo, pero finalmente se giró hacia mí. Piensa en lo que te dije, mamá. Esta es tu última oportunidad de salvarte. Salieron sin más palabras, dejando un olor a perfume caro y a traición flotando en la habitación. Me dejé caer en la silla. Sentí que el mundo se me venía encima. Eran mis hijos, mi sangre, y aún así no dudaban en usarme como ficha de cambio. ¿Está bien? Lo miré, y por primera vez no supe si debía llorar o reír. Creo que acabo de perderlos para siempre. Él guardó silencio. No hubo palabras de consuelo porque no las había. Esa noche apenas dormí. La frase de Luis se repetía en mi cabeza, tu última oportunidad de salvarte. ¿Era una amenaza? ¿Un aviso sincero? ¿O las dos cosas? Al amanecer, me levanté y abrí uno de los cuadernos. Pasé las páginas con dedos temblorosos hasta llegar a un nombre que aún no habíamos tocado, un empresario poderoso, dueño de cadenas de supermercados y constructoras, siempre retratado como filántropo. En las anotaciones aparecía con sobornos dirigidos a campañas políticas, incluso a la del alcalde en funciones. Él será el siguiente, dije en voz alta, como si quisiera convencerme a mí misma. ¿Estás segura? Ese hombre no juega a medias. Si lo tocamos, se desatará una cacería. Ya están cazándome, respondí. Prefiero que lo hagan sabiendo que no pienso agachar la cabeza. Él me observó un momento largo, y luego asintió. Y en mi interior, pese al dolor, pese a la traición, una certeza se encendió como brasa ardiente. Si mis hijos habían elegido el bando de la ambición, yo elegiría el de la verdad, aunque me costara la vida. El nombre de aquel empresario estaba escrito en las páginas de los cuadernos con tinta gruesa,
como si mi difunto marido hubiera querido subrayar la magnitud de su poder. Héctor Villalobos, dueño de supermercados, constructoras, bancos, incluso universidades privadas. El hombre al que todos llamaban el filántropo de oro. Pero en las notas había otra versión: transferencias millonarias disfrazadas de donaciones, maletines entregados en reuniones nocturnas, favores políticos comprados como si fueran frutas en un mercado. Y, lo más delicado, vínculos directos con el alcalde. Si lo tocamos, no habrá marcha atrás. Este tipo controla medios, policías, jueces. Nadie lo cuestiona. Precisamente por eso, dije, apretando los dientes. Si callo, me aplastará igual. Al menos quiero que el mundo sepa quién es antes de que lo hagan. Trabajamos durante horas. Julián preparó un informe meticuloso, con copias escaneadas de páginas donde el nombre Héctor V aparecía una y otra vez junto a cifras descomunales. Yo redacté un testimonio anónimo en primera persona, como si alguien desde adentro hubiera decidido hablar. Era extraño, escribía sobre mi propio dolor, pero con voz prestada. Tal vez porque sabía que, de firmarlo con mi nombre, sería mi sentencia. La publicación salió a medianoche. Julián la distribuyó en un foro internacional de periodistas y en varias cuentas de redes que no se vendían al poder. Me quedé mirando la pantalla iluminada como quien espera un temblor. Y el temblor llegó. Por la mañana, la noticia era tendencia. El filántropo bajo sospecha. Titulares osados, fotografías del magnate entrando a eventos benéficos, sonrisas que ahora parecían máscaras grotescas. Las redes sociales ardían con acusaciones, insultos, memes que lo mostraban con maletines repletos de billetes. Por primera vez, la ciudad parecía dudar de su intocable benefactor. Lo logramos, me dijo Julián, exhausto pero con los ojos brillantes. Yo también sonreí, aunque una parte de mí temblaba, porque sabía lo que vendría después. No tardaron ni 48 horas. La carpintería donde nos escondíamos fue atacada de madrugada. Primero un estruendo, luego cristales rotos, después disparos. Julián me empujó al suelo y rodamos hasta cubrirnos detrás de unas tablas viejas. Los balazos golpeaban las paredes como martillazos de furia. Corrimos entre la oscuridad, con el silbido de las balas persiguiéndonos. Sentí el pecho arder, los pulmones a punto de estallar, pero seguí corriendo. Detrás de nosotros, el edificio se iluminaba con llamaradas. Habían prendido fuego. Al fin logramos refugiarnos en un callejón estrecho. Julián me apoyó contra la pared, jadeando. Ya no hay refugios seguros. Ahora saben que no nos vamos a callar. Yo lo miré, con las lágrimas resbalando entre el polvo y el humo. Entonces sigamos, respondí. Si voy a morir, que sea gritando la verdad. Él me apretó el brazo, como quien sella un pacto. Esa misma noche, nos mudamos de escondite en escondite, una casa abandonada, luego un cuarto alquilado por horas en un barrio olvidado. Vivíamos con lo mínimo, siempre alertas, siempre esperando pasos en la oscuridad. Los días siguientes fueron un torbellino. Héctor Villalobos apareció en televisión, indignado, rodeado de abogados. Llamó a la publicación calumnia de enemigos cobardes. Prometió demandas. Regaló millones en víveres a barrios pobres, tratando de recomponer su imagen. Pero la duda ya estaba sembrada. Y cada gesto suyo parecía más desesperado. Sin embargo, la persecución también se intensificó. Nos seguían en la calle, nos cortaban la señal del teléfono. Incluso una mañana encontramos una cruz pintada en rojo en la puerta. Yo me quedé mirando esa cruz durante minutos, hasta que sentí que mi miedo se transformaba en otra cosa, en furia. Recordé los años que pasé criando a Luis y Laura sola, trabajando dobles turnos para darles estudios. Recordé las humillaciones que acepté en silencio, los sueños que enterré por ellos. Y ahora, que descubrían que había una fortuna escondida, me dejaban a la intemperie como si fuera basura. Ya no era solo contra Villalobos, contra el alcalde o contra jueces corruptos. Era contra el olvido, contra todos los que me habían dado por muerta en vida. Esa noche, mientras Julián dormía, abrí uno de los cuadernos y lo acaricié como si fuera un hijo verdadero. No voy a soltar esto, susurré, con un hilo de voz. Aunque me cueste todo. Y sentí, con un escalofrío, que había cruzado una frontera invisible.
que la mujer dócil y callada había quedado atrás. La ciudad ya ardía en rumores. Pronto, el fuego sería incontrolable. La ciudad hervía. Cada periódico, cada noticiero, cada pantalla repetía las acusaciones contra Villalobos. El magnate aparecía con traje impecable, denunciando conspiraciones, pero su sonrisa temblaba. El poder se le resquebrajaba en las manos. Y, como era de esperarse, la presión sobre mí también aumentó. No pasó mucho antes de que mis hijos regresaran. Esta vez no entraron con cortesías, ni con palabras ambiguas. Llegaron con guardaespaldas, hombres armados que ocuparon la entrada del refugio como buitres en un árbol seco. Julián y yo apenas alcanzamos a reaccionar. Luis entró primero, trajeado, con esa expresión de frialdad que ya no tenía nada de filial. Laura lo siguió, impecable, aunque su mirada se clavaba en mí con un destello de incomodidad. Mamá, esto se acabó. Entréganos los cuadernos. Nunca, respondí sin titubeos. El silencio que siguió me sorprendió a mí misma. Ni siquiera sentí miedo, solo una calma helada, como si hubiera aceptado que mi destino estaba sellado. Daniel frunció el ceño y avanzó un paso. Laura habló entonces, con voz baja, casi un susurro. Mamá, por favor. No entiendes lo que significa tener esos papeles. Hay gente que no va a parar hasta obtenerlos. Nosotros podemos salvarte. ¿Salvarme? Así como me salvaron cuando me dejaron en la calle, sin un peso, sin un techo, como si fuera una extraña. Laura bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Luis, en cambio, se endureció más. Hizo una señal con la mano y uno de los hombres se adelantó. El brillo metálico de un arma apareció entre sus dedos. Mi cuerpo se tensó, pero no retrocedí. Adelante, dije, la voz firme aunque por dentro temblaba. Dispárame. Prefiero morir de pie que vivir arrodillada ante su corrupción. El silencio fue absoluto. Incluso los hombres armados vacilaron un instante, sorprendidos por la determinación de una mujer que debería estar rogando por su vida. Luis respiró hondo, como si luchara contra sí mismo. Luego bajó la mano. Tienes 2 días. 2 días para entregarnos los cuadernos. Después, no habrá más advertencias. Dieron media vuelta y salieron, dejando un eco de pasos y amenaza en el aire. Cuando el último ruido se desvaneció, me desplomé sobre la silla. Las manos me temblaban, la garganta me ardía, pero mis ojos estaban secos. No quedaban lágrimas. Julián se agachó frente a mí. Señora, esto ya pasó todos los límites. Si no actuamos, la matan. No voy a ceder. Son mis hijos, pero ya no son míos. Son piezas de un monstruo más grande. Y si cedo, ese monstruo seguirá devorando a otros. Él asintió lentamente. Entonces hay que adelantarse. Golpear antes de que ellos tengan tiempo de cerrar el cerco. Aquí está la clave. Hay registros de cuentas en el extranjero. Transferencias directas a nombres que nadie ha visto en las noticias todavía. Si sacamos esto, no podrán detener el escándalo. Ni siquiera Villalobos. Lo miré, sintiendo el vértigo de estar al borde de un abismo. ¿Y después? Él sostuvo mi mirada con una seriedad feroz. Después, nos persiguen con todo. Pero al menos ya no podrán silenciarnos. Me quedé en silencio largo rato, escuchando el eco de mis propias decisiones. Tenía miedo, sí, pero también algo nuevo, un extraño orgullo. Por primera vez en años, estaba defendiendo algo mío, no solo sobreviviendo. Esa noche, mientras Julián preparaba los documentos para el siguiente golpe, me quedé mirando el cielo a través de la ventana rota del refugio. La luna estaba cubierta de nubes, apenas un reflejo pálido. Y me hice una promesa, aunque fuera lo último que hiciera, no iba a morir como víctima. Iba a morir como testigo. Como vos. Cuando cerré los ojos, todavía escuchaba la voz de Luis repitiendo 2 días. No sabía si aguantaría tanto, pero sí sabía que no volvería a doblar la rodilla. El silencio de la noche era engañoso. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del piso me hacía girar la cabeza. Pero esta vez no tenía miedo. Sabía que el peligro era inminente, pero también que el momento había llegado, el contraataque. Julián y yo trabajamos toda la noche revisando los archivos que habíamos recabado de las cuentas extranjeras. Cada transferencia,
Cada nombre oculto detrás de sociedades fantasmas era una evidencia tangible de la red de corrupción que había arrasado mi vida. Al amanecer, Julián envió los archivos a varios periodistas internacionales y a un portal de investigación independiente que nunca se vendía. Yo lo observaba, sintiendo una mezcla de nervios y adrenalina. Por primera vez en años, no estaba sola. Tenía a alguien que no dudaba de mí, alguien que entendía que lo que estábamos haciendo no era venganza, sino justicia. En cuestión de horas, la noticia explotó. Cuentas secretas, fortunas ocultas y transferencias millonarias, Villalobos y aliados bajo investigación internacional. Los titulares inundaron redes sociales, noticieros y blogs. El caos se desató en la ciudad. La policía, la prensa, incluso bancos internacionales, comenzaron a reaccionar. Mientras tanto, mis hijos no tardaron en aparecer nuevamente. Esta vez con la evidencia de que sus aliados, el alcalde y Villalobos, también estaban en peligro. Luis y Laura se pararon frente a mí, con rostros tensos y miradas calculadoras. Mamá, esto se nos salió de las manos. No podemos controlarlo. Luis, Laura, ustedes eligieron el camino de la traición. Ahora ven la verdad y aún así quieren que me doblegue. No lo haré. Ni por ustedes ni por nadie. El caos se incrementó cuando los medios internacionales comenzaron a investigar todas las conexiones que Julián había filtrado. Villalobos y el alcalde comenzaron a perder aliados, y la ciudad se llenó de rumores, protestas y demandas. Julián se acercó y me puso la mano en el hombro. Señora, esto es solo el comienzo. Los que realmente manejan el poder comenzarán a reaccionar. Debemos estar preparados. Asentí. Sabía que nos enfrentábamos a algo mucho más grande que mis hijos, mucho más grande que Villalobos. Era el sistema completo, aquellos que se beneficiaban del silencio y la traición. Esa noche, mientras la ciudad dormía intranquila bajo la sombra de la noticia, tomé una decisión que sellaría todo. Abrí uno de los cuadernos y lo miré con determinación. Si quieren destruirme, susurré, tendrán que hacerlo enfrentando la verdad. En los días siguientes, mis hijos comenzaron a entender que no podían manipularme. Cada intento de negociación era rechazado, cada amenaza se volvía más inútil. La ciudad se convirtió en un tablero donde yo movía las piezas con estrategia y cautela. Finalmente, un día, Luis se acercó a mí solo, sin Laura ni guardaespaldas. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados. Mamá, no quiero que esto termine mal. Podemos trabajar juntos, limpiar esto. Lo miré y suspiré. En su mirada había miedo, sí, pero también una chispa de reconocimiento. Reconocimiento de que me había subestimado toda la vida. Luis, dije, con calma. No se trata de trabajar juntos. Se trata de justicia. Y ustedes, los que me dejaron en la calle, necesitan aprender que traicionar a alguien que te dio todo tiene consecuencias. Sus hombros se hundieron. No dijo nada más. Esa noche, mientras la ciudad aún hervía con el caos de las filtraciones, comprendí algo profundo. Mis hijos me habían dejado sola, sí, pero yo había encontrado una fuerza que nunca supe que existía. No era solo venganza. Era recuperar mi voz, mi dignidad, mi vida. Y mientras observaba las noticias, los titulares y las protestas, sentí que la mujer que una vez fue olvidada, despreciada y traicionada, ahora era una fuerza imparable. No importaba lo que viniera después. Yo había dado todo por mis hijos, pero ellos ya no decidían mi destino. Yo lo hacía.